Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Quien les habla, Frank Almanza Altamirano. El día de hoy tiene el honor de estar con ustedes. Aprecio la presencia de los participantes que se han conectado. Entiendo que es feriado y siendo feriado, eventualmente pues no es tan sencillo asistir a una reunión como la que nos ocupa. Por eso es que especialmente agradezco su presencia y espero que esta sesión sea bastante productiva. Sobre el particular, hoy día vamos a terminar de abordar el tema de feminicidio que estaba pendiente en lo que a mi persona se refiere en este diplomado. En la primera sesión abordamos lo relacionado a los delitos sexuales. En la segunda sesión abordamos lo que tiene que ver con la prueba. Y en esta última sesión es mi intención, es mi interés discutir, debatir lo relacionado con el delito de feminicidio. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas vamos a primero hablar sobre los delitos contra la vida, luego vamos allá a aterrizar, nos vamos a centrar en el delito de feminicidio. En ese orden de ideas, lo primero que les tengo que decir respecto al delito de feminicidio es que es un delito de infracción del deber, es un delito especial, es un delito que no puede ser cometido por cualquier persona en cuanto a los sujetos. Primero, es un delito de condición sujeto activo únicamente hombres. El delito de feminicidio no puede ser cometido por una mujer. El delito de feminicidio es un delito que únicamente puede ser cometido por hombres. El sujeto activo en el delito de feminicidio siempre va a ser un hombre. No puede ser un travesti, no puede ser otra mujer, no puede ser ni siquiera un transgénero. El delito de feminicidio únicamente lo puede cometer un hombre, un varón, como lo quieran llamar, que ha nacido así. Es el único que puede ser sujeto activo. Por eso es que no es un delito de dominio, no es un delito que puede ser cometido por cualquier persona, sino requiere un sujeto activo específico, que es el varón, el hombre. Primer punto. El sujeto pasivo del delito de feminicidio únicamente es una mujer. Solamente se puede cometer este delito en agravio de una mujer. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege? Ustedes saben que el feminicidio es un delito de no tan antigua creación, es un delito ligeramente reciente. Es un delito que a partir de convenciones internacionales que el Perú ha suscrito, es que decide incorporarlo en su legislación. Inicialmente el feminicidio era un apéndice del delito de parricidio, estaba regulado en el artículo 107, y posteriormente pasa a ser regulado en el artículo 108, ya como un delito independiente, 108B, como un delito independiente. Pero inicialmente el feminicidio fue incorporado dentro del delito de parricidio, era un supuesto más que estaba pues regulado dentro del delito de parricidio. Pero hoy día, como les digo, ya es un delito independiente, es un delito con bien jurídico protegido, vida, pero no cualquier vida, sino la vida de una mujer. Esa es la idea. No se puede cometer feminicidio si es que se mata a un varón, si es que se mata a un travesti, si es que se mata a un gay, si es que se mata a una persona que se considera mujer. No, el feminicidio es únicamente un delito que afecta, un delito que agravia, un delito que tiene como sujeto pasivo a una mujer. Únicamente el delito de feminicidio puede ser cometido, entonces, ya centrando el tema, ya aterrizando en la idea, por una mujer. Únicamente una mujer puede ser sujeto pasivo. Muy bien, entonces ya sabemos que el sujeto activo puede ser un hombre, el sujeto pasivo una mujer, y el bien jurídico protegido va a ser siempre la vida. La vida de una mujer, en este caso. La vida de una mujer. Muy bien. ¿Qué dice el código sobre el delito de feminicidio? ¿Qué dice el código? El código dice que el delito de feminicidio
Es un delito que se va a realizar, que se va a cometer, y lo vamos a manejar así, cuando se mata a una mujer por su condición de tal. Es así como el código describe el delito de feminicidio, el que mata a una mujer por su condición de tal. La pregunta es, ¿qué se entiende, pues, por matar a una mujer por su condición de tal? Ya sabemos que el sujeto activo es un hombre, el sujeto pasivo es una mujer, sabemos que es un delito que se comete solamente en esas circunstancias y que defiende como bien jurídico protegido a la vida, pero dice la vida de una mujer a la que se le quita la misma, a la que se le víctima por su condición de tal. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué se entiende matar a una mujer por su condición de tal? ¿Cuándo es que se mata, cuándo es que se quita la vida a una mujer por su condición de tal? Particularmente considero que eso es un tema que ha generado mucha discusión, ha generado mucha discrepancia. Matar a una mujer por su condición de tal es algo que no está del todo claro. Matar a una mujer por su condición de tal es algo que ha sido materia de entendimientos distintos. Equivocadamente, en algún momento se creyó que matar a una mujer por su condición de tal es sinónimo de matarla en un contexto de odio contra la mujer. Se decía que el delito de feminicidio era un delito misógino, era un delito que se perpetraba, era un delito que se cometía cuando se tenía odio hacia la mujer. Era un crimen de odio. Pero eso ha sido hoy día ya más o menos superado. Digo más o menos porque todavía hay quienes defienden el delito de feminicidio como un delito misógino. Hay todavía quienes defienden el delito de feminicidio y alegan y argumentan que el delito de feminicidio es un delito de simplemente tener repulsión, aversión, asco, odio, detestar a una mujer. Eso es algo que yo no comparto. Yo considero que se puede amar a una mujer, se puede considerar a una mujer, se puede tener mucho afecto por el sexo opuesto, se puede tener una ausencia total de odio hacia las mujeres, pero se puede cometer feminicidio. Entonces, el tema misógeno, el tema de odio hacia la mujer, que inicialmente se dijo que justificaba el delito de feminicidio, particularmente considero que no es por donde debemos buscar, no es lo que nos va a llevar a entender el delito de feminicidio. El delito de feminicidio, como les había comentado, es un delito que, si bien es cierto, tiene algún ingrediente misógino en algunas personas seguramente, pero el común de los casos de feminicidio no presenta un odio hacia la mujer, no presenta un concepto misógino, sino más bien es un concepto de estereotipo de género, que eso es un poco lo que yo voy a tratar de explicar el día de hoy. Un concepto de estereotipo de género. ¿Y qué quiere decir, pues, estereotipo de género? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de estereotipo de género? Ustedes saben que por definición, todo estereotipo en términos latos significa una construcción mental falsa que creemos verdadera. Hay un estereotipo cuando tenemos una construcción mental equivocada, una construcción mental errónea, pero que la creemos verdadera. Entonces, hay un tema misógino, por ejemplo, cuando se odia o se detesta a una mujer. Pero hay un estereotipo de género, una construcción mental falsa, que se cree verdadera respecto a la relación hombre-mujer, cuando los hombres, cuando algún varón, se cree superior a una mujer. Cuando ese hombre considera que ama a las mujeres, que cree que son imprescindibles, que sin una mujer no habría nacido, etcétera, 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 pero se cree superior. Ese es el estereotipo de género, que ese hombre se cree superior a una mujer, cree tener más derechos que una mujer, cree tener más responsabilidades, más posicionamiento en una sociedad que una mujer. Ese es un concepto de estereotipo de género. Cree
que es el jefe del hogar por ser el varón, cree que es el que decide, cree que es el único que puede trabajar, cree que puede golpear y agredir a su pareja, cree que nadie puede hacer nada en su casa sin su consentimiento, cree que él sí le está permitido tener alguna aventura fuera del hogar, pero la mujer jamás. Cree ese tipo de cosas que lo hacen sentirse superior a una mujer. Eso es un estereotipo de género, en términos muy sencillos, en términos muy simples. Y eso es lo que funda, eso es lo que justifica el delito de feminicidio. Esos hombres que en alguna medida se creen superiores, no, se creen tener más derechos que la mujer. Se creen, sí, pues, creo que tampoco es tan equivocado decir, se creen superiores a una mujer, pero por lo menos se creen que son un género que está por encima del otro. Por eso se dice delitos de género. Si nosotros hacemos un recuento, si nosotros hacemos una recapitulación de la historia en el Perú, el hombre y la mujer fueron tratados de una manera muy desigual. Este tema de la paridad, este tema de exigir presencia femenina en un número similar al de los varones en comisiones, en el Congreso, etcétera, ese tema de la paridad es un tema pues que antes no existía. El 98% de cargos importantes los ocupaban los hombres, ¿cierto? El tema del trabajo femenino estaba reservado para algunas áreas, para algunas funciones, pero no se le daba algún nivel protagónico o algún nivel imprescindible en la sociedad. Eso era antes. Es más, las normas eran absolutamente discriminatorias. Se decía, por ejemplo, en el Código Civil, que las mujeres, ¿cierto?, tenían que obedecer al marido. En el Código Civil el marido era el jefe del hogar. Es más, las mujeres tenían que pedir permiso al marido para algunas situaciones. Hasta en temas de valoración probatoria, la declaración de un hombre valía mucho más que la declaración de una mujer. Decía la norma literalmente. La declaración de 3 hombres equivale, de 3 mujeres, perdón, equivale a la de un hombre. La declaración de una mujer es válida en la tercera parte que la de un hombre. 2 mujeres equivalen a un hombre en sus declaraciones cuando las mujeres son casadas porque tienen el consejo del marido. Como verán, esa es una norma de estereotipo de género muy fuerte. Es una norma que justifica, pues, lo que en esos tiempos se pensaba, que el hombre era superior a la mujer. Tan es así que su declaración, tan es así que su afirmación en un proceso penal se tomaba con mayor credibilidad. Lo que un hombre decía se creía más, lo que un hombre decía se apreciaba más. Eso que es odio, entre comillas, porque odio no es simplemente, es una consideración, una afirmación de que los hombres tienen más derechos que las mujeres. Esto se mantuvo pues durante años. Yo estoy seguro que décadas tuvieron que pasar para que se empiecen a dar los primeros cambios en nuestra patria. Décadas, yo diría más de 50 años, para que empiece a haber algún nivel de cambios, desde que existimos como república. Hay quienes dicen que han tenido que pasar más de 150 años para que los hombres y las mujeres tengan, por lo menos en teoría, igualdad de derechos. Pero pues, en una sociedad en la que las mujeres jamás podían ser oficiales de las fuerzas policiales ni de las fuerzas armadas, menos podían ser jueces o fiscales, menos podían acceder a cargos como el de la presidencia de la República. Hoy día vemos que eso ha cambiado mucho. Hoy día la presidenta actual es una mujer. La jefa del Poder Judicial hasta el año pasado era una mujer. La jefa del Ministerio Público el año pasado, este año es una mujer. Y en el mundo de la milicia existen mujeres con el grado de coronel. Están a nada de comandar, siendo oficiales de guerra, el ejército, la fuerza aérea, la marina y la policía. Cuando el año pasado me desempeñé como fiscal superior coordinador de las fiscalías de Miraflores, San Borges, Surquillo, yo trabajaba pues con 7 comisarías, para ser exacto.
de las cuales 3 comisarios eran mujeres. Entonces me doy cuenta que si en los distritos, digamos, más céntricos, más, digamos, para no sonar discriminador, los sitios más recatados, vamos a llamarlo así, de Lima, que pues Miraflores, San Borja, las comisarias de esos distritos eran mujeres y se les daba ese tipo de responsabilidad, es pues porque la cosa está cambiando en el Perú. Entonces, no solamente la igualdad de derechos entre los hombres y mujeres cambió con la Constitución del 39, no solamente cambió con el Código Civil del 84, no solamente entró normativamente, sino se empezó a dar en la práctica. Y como verán, eso puede deberse desde el campo algodonero en Brasil, ese caso horrible que se dio en México, perdón, en Brasil, las muertes que se dieron en las favelas, etcétera. Desde allí nosotros podemos entender, podemos graficar que ese odio contra las mujeres no es tal, sino es no aceptar que las mujeres tienen más derechos. Y acá quiero entrar. Y acá quiero centrar y sacar, tal vez, la conclusión más importante, la primera conclusión de la noche, pero la más importante. Yo les dije, el feminicidio, primero, no es un crimen de odio. Segundo, no es un crimen misógino. Tercero, les dije, es un crimen respecto de un varón que no acepta la paridad, que no acepta la igualdad de derechos, que no acepta que los hombres y mujeres tengan igual de derechos, igual de decisiones, igual de oportunidades en una sociedad. Un hombre que se cree superior y que jamás va a aceptar ese nivel de derechos. Por eso es que los feminicidas aparecen cuando una mujer se niega a estar con él. Un feminicida que tiene ese estereotipo de género puede creer que cómo es posible que una mujer lo rechace, cómo es posible que una mujer desconozca su condición de hombre y no acepte sus requerimientos amorosos. Entonces eso consideran algunos y por eso es que matan. Ven ustedes el caso de esta chica que la mataron en un vehículo de transporte público, un tema muy lamentable. Esta señorita Ivy Agreda, recordarán ustedes, que el otro día también una dama en Lima fue quemada, en ambos casos. ¿Por qué? Por un tema de pareja, porque no aceptaban rechazos, porque no aceptaban términos de relación, porque no aceptaban pues que la mujer sea quien termine una relación. Y eso no es que odies a las mujeres, eso es que te creas superior, eso es que no aceptes que una mujer tenga el mismo derecho que tú de negarse a una relación o darla por concluida. Entonces, un supuesto de feminicidio es esos supuestos de mujeres que terminan con una relación. Mujeres que por alguna razón rompen el vínculo que tenían o que tienen con su pareja. Entonces, si estamos en esos supuestos de mujeres que por alguna medida rompen ese vínculo que tenían con su pareja, es que yo voy a acá entrar a analizar que no hay pues misoginia ahí, no hay un odio hacia la mujer, simplemente hay un estereotipo de género, esto es un creerse superior. El código dice, el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. Dice violencia familiar, acoso o hostilización sexual, etc. Y todos los demás. Pero si se dan cuenta, todos esos contextos, todos esos puntos, todos esos supuestos, no son sino, todos esos supuestos no son sino supuestos grabados, supuestos zanjados, supuestos específicamente precisados de superioridad, entre comillas, afirmada por un hombre en perjuicio. ¿Cuándo es que hay un acoso? Cuando no se acepta un no, pues. Cuando se corteja, cuando se acerca un hombre a una mujer y la mujer dice que no y se sigue. Ante una negativa, se sigue. Ante una negativa, se persevera. Ante una negativa, no se acepta ese no por respuesta. Si ante una negativa no se acepta el no por respuesta y se continúa, se persevera, se sigue, es que pues hay un estereotipo de género. Es que se considera que no puede haber
una posibilidad de negativa en una mujer. Ese es el famoso contexto de acoso o hostilización sexual. ¿Cierto? El otro es el contexto de violencia. Siempre que hay violencia familiar, siempre que el hombre agrede a una mujer, no es porque odia a las mujeres, es porque se cree superior, es porque se considera el jefe del hogar, es porque cree que puede violentamente someter a una mujer. Pero no porque la odie, sino porque cree en esa superioridad. Cree en eso que se conoce como estereotipo de género, se cree superior. Y en todos los contextos que vamos a mirar del artículo 108, vamos a ver ese ingrediente, vamos a ver ese dato, vamos a ver ese supuesto en el que yo particularmente creo que se da el estereotipo de género. ¿Ven? Entonces, acoso, hostilización laboral, chantaje sexual en el trabajo. Es un chantaje sexual en el trabajo, porque el hombre es el jefe, cree que la mujer puede ser acosada, puede ser sometida a ese tipo de extorsión, de chantaje sexual. Entonces, ese aspecto es, por ejemplo, un aspecto que fundamenta un feminicidio, pero no quiere decir que se odia a la mujer por su condición de tal. Simplemente se mata a una mujer por su condición de tal, debe entenderse como un estereotipo de género. ¿Y cuándo es que se entiende que hay un estereotipo de género? Cuando se dan los contextos que describe la norma. Cuando se dan los supuestos y los contextos que describe la norma, se va a entender que hay un estereotipo de género. ¿Y cuáles, pues, son esos contextos o supuestos que exige la norma? Hostilización sexual, violencia sexual, chantaje, acoso, ¿cierto? Son supuestos en los cuales se entiende que hay un estereotipo de género. Cuando hay acoso, hay un estereotipo de género. Cuando hay hostilización sexual, hay un estereotipo de género. Cuando hay violencia familiar, hay un estereotipo de género. Y así en todos. Hay una creencia, una construcción mental falsa que se cree verdadera, dándole al varón superioridad frente a la mujer. Eso es un poco en inicio, en introducción, lo que les tengo que decir sobre cómo es planteado en el Perú el delito de feminicidio. Claro, ustedes dirán, pero esto se ha dado a partir de Naciones Unidas, con casos como el del campo algodonero, como el tema de las favelas, como el tema de los marras salvatruchas. Sí, claro, todos sabemos que, por ejemplo, en Salvador, las pandillas, de que todos nosotros vemos hoy día cómo están siendo encarceladas, cómo están siendo neutralizadas, las pandillas tenían en sus integrantes, en El Salvador estoy hablando, por ejemplo, la marra salvatrucha tenía una sólida presencia femenina entre sus huestes. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, de los marras salvatruchas? El problema de los marras salvatruchas no era otro que creerse que la mujer era una res nullius, una cosa, que no tenía ningún derecho de decisión, que no tenía ningún derecho de localización de alguna inquietud. Eran una res nullius, las daban como cosas, las mataban y las desaparecían. Entonces, uno de los países donde hay la más alta tasa de feminicidio en el mundo es El Salvador, es Guatemala, es Centroamérica. Y un poco la norma de feminicidio se dio viendo en esos lugares por sus altísimas tasas de feminicidio. Pero bueno, el Perú no se está quedando tan atrás. El Perú no se está, sino, al parecer, quedando aletargado en estos temas. No sé si hasta este momento me están entendiendo mis participantes. Por favor, díganme algo. ¿Me escuchan? ¿Se entiende? Hola. A ver, tengo a algunas personas conmigo, 1, 2, 3, 4 personas conmigo, 5, que a ver, vamos a ver qué me pueden comentar, si están de acuerdo, alguna apreciación, algún comentario sobre todo lo que yo dije en esta primera parte de nuestra conversación, en esta primera parte de nuestra sesión del día de hoy. ¿Algún comentario, doctores? Por favor, con todo gusto. ¿Ninguno? A ver, ¿algún comentario? ¿Nadie? Está claro, doctor.
Algunos participantes que deseen, por favor, intervenir, preguntas, comentarios. Muy bien, debo entender entonces que estamos hablando con algún nivel de claridad. Por eso es que no hay muchas participaciones. Quiero creer eso en esta primera parte de esta ponencia, porque a continuación yo voy a ingresar a la parte ya más bien exegética del análisis del delito de feminicidio. Voy a entrar un poco a lo que se refiere a las formas agravadas del delito de feminicidio. Voy a entrar a aterrizar en algunas situaciones problemáticas a nivel de la jurisprudencia en el delito de feminicidio, pero para poder hacer todo eso necesito que por lo menos en esta primera parte cualquiera de vuestras dudas sean disipadas. Muy bien. Entonces acá es que hacemos el intermedio de 5 a 10 minutos y luego continuamos con la segunda parte en la que yo voy a ya entrar en estos aspectos más exegéticos y en estas partes más agravadas, doctores. Volvemos en esos minutos. Listo, doctor. Okay. De hecho, de los feminicidios que más se conversa, de los feminicidios que más atención se tiene y más cobertura periodística se da, son los feminicidios conocidos como los feminicidios íntimos. ¿Cuáles son los feminicidios íntimos? Estos son feminicidios que se van a dar, que se van a presentar en contextos en los cuales el agresor y la víctima tenían una relación de pareja. El feminicidio íntimo es aquel en el cual pues ellos eran pareja, tenían una relación íntima familiar entre el agresor y la persona agredida. Es el famoso feminicidio íntimo que se ve en los titulares de los periódicos. Estadísticamente es uno de los feminicidios más cometidos, más realizados, ¿no? Luego tenemos el feminicidio no íntimo, que este es el tema de la agresión a una mujer en contextos de acosos, hombres con los que la víctima no tenía relaciones íntimas, pero había un rechazo, ¿no? Había un rechazo, había una situación de conflicto que tal vez precipitaba esta situación. Luego, el tema del feminicidio sexual sistémico. Es un feminicidio que es triste y es aquel asesinato de niñas, mujeres, por ser mujeres, y sus cuerpos son eventualmente torturados, violados, asesinados y dejados en lugares como para que no puedan ser identificados. Este tema del feminicidio sexual sistémico es un feminicidio que no hemos visto hace mucho, pero se dio hace un tiempo. Es un tema en el que la han violado a una dama, sus compañeros de servicio. ¿Se acuerdan el tema de, salió en medios de comunicación, el tema de una enfermera a la que la ultrajaron, ¿cierto? Y luego de ello, pues, se perpetró este execrable hecho. Entonces, el feminicidio sexual sistémico, en el que es un asesinato codificado por ser mujeres a los que se les hace sufrir ese nivel de agresión, que al final se les termina quitando la vida, ¿no? Entonces tenemos pues el feminicidio íntimo, que es el que tal vez más cobertura tiene. Tenemos el feminicidio no íntimo, que es el que se da normalmente en situaciones de acoso, hostilización, seguimiento. Tenemos el feminicidio que es bastante importante, que es el feminicidio sexual sistémico. Tenemos el feminicidio infantil, ese que se ataca a niños menores de edad o personas pues que todavía no tienen ese desarrollo de su personalidad completamente formado, ¿no? Y el feminicidio que tiene que ver por conexión, en el cual se da pues en circunstancias de algún nivel de conexión familiar con la víctima. Se dieron muchas leyes en el Perú que regulan este tema, pero como les digo, todas a partir de
un poco convenios que el Perú suscribió con Naciones Unidas para a partir de allí realizar la represión de estos casos, porque pues se consideró que eran bastante importantes, ¿no? Hemos tenido, como les digo, muchos intentos en el Perú por frenar en alguna medida este fenómeno del feminicidio. El suscrito fue integrante en el Ministerio Público de la comisión, la estrategia 360. Esta estrategia 360 que buscaba prevenir, pues, los casos de feminicidio en el Perú. Recordarán ustedes que lo que se buscaba era con estos centros de atención a la mujer, centros de defensa a la mujer, con estas instituciones del Ministerio de la Mujer, con estas instituciones del Ministerio de Justicia, se buscaba cobijar, dar cabija, proteger a una mujer antes de que esta mujer fuera a ser victimada. Se entendía que ante los primeros signos de alerta, ante los primeros signos de alarma, se podía dictar medidas de protección para que esta mujer sea puesta a buen recaudo y no concluya el hecho con una muerte, con una afectación mayor. De hecho, la mayor cantidad de feminicidios que se ha dado por temas de celos, por temas de que un hombre es dejado por una mujer, porque se le había descubierto un adulterio, porque había una suerte de que no aceptaba realizar las cosas que le había encargado que las haga, ¿cierto? Si no estás conmigo, no estás con nadie, ese tipo de afirmaciones, ¿cierto? Entonces, esto ha generado, pues, como les he dicho, que se establezca en el Perú esta estrategia 360. ¿En qué consistía? La idea era que el Estado llegue antes, que se produzca un feminicidio. Porque las estadísticas nos enseñaban que no es que, pues, en primera fase el hombre agrede y mata a una mujer. Eso no es necesariamente así. Lo que se daba a partir de los estudios estadísticos, lo que se daba a partir de las situaciones, acreditaciones, era que había tramos, agresiones, denuncias, lesiones, violencia familiar, y eso iba en aumento y terminaba irreparablemente, lamentablemente, yo quiero decir irreparablemente, no irremediablemente, porque así creo que se puede remediar, yo sí creo que se puede llegar antes, yo sí creo que cuando se detectan casos de violencia, cuando se detectan casos de agresión de este tipo y se pide la colaboración a las autoridades, tal vez se hubieran evitado muchas muertes. Porque la idea de esta estrategia 360 era prevenir, prevenir. Lo terrible en el Perú, y voy a hablar de algunas cifras, es que cada mes están dándose más de 10, y digo más de 10 casos de feminicidio en el Perú. Es mucho esto como cifra. Es una cifra que no baja, es más, tiende a subir. Una cifra de 10 a 12 feminicidios en el Perú al mes no es una cifra nada alentadora, porque nos hace pensar que este fenómeno se está dando desde un punto de vista bastante recurrente. ¿Y qué cosa lo origina? Ese entorno familiar violento, esa educación machista que a veces recibimos y a veces hasta sin darnos cuenta los jefes, entre comillas, digo, de estas organizaciones criminales, tienen también eso muy arraigado. Les contaba el tema de las marras salvatruchas, ¿no? Cómo es que las marras consideraban a las mujeres como algo así como una rasguño, una cosa. Y sin ir lejos, hasta nosotros mismos tenemos esa ideología. No será pues como la de las marras, pero hasta en nuestros hogares las manejamos, ¿no? Cuando tenemos hijos varones y mujeres, las señoritas lavan los platos, ¿no? La niña que vaya a la cocina y el niñito que ayuda al papá en tareas de agricultura, por ejemplo, si estamos en el interior del país. Y eso pues es incentivar ese estereotipo de género desde niños en el hogar. Ese cambio cultural no está operando. Que cuando el hombre sale a una cena, el hombre paga. Porque le invito a salir y el hombre paga.
Que cuando estamos en el bus, primero las damas. Que la señorita, la niñita en el hogar vaya a lavar los platos. ¿Cierto? Eso acrecienta, eso genera una educación machista que más o menos condiciona a lo que puede después terminar rebrotando. Si a esa educación machista se le agrega, si a esa educación machista se le suma antecedentes de violencia, lamentablemente se va a ver una construcción, un poder de desequilibrio que nadie la va a poder frenar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante que yo les diga hasta este momento? Que en nuestro país, pues nunca antes se habían dado la cantidad de casos que estamos viendo en los últimos meses. Esto es lamentable. Se están dando muchísimos casos de feminicidio en nuestro país. Hay conmoción por este tema, ¿de acuerdo? Y no en todos los casos. Lo que más preocupa hay antecedentes de violencia en la pareja. Estos casos se dan muchas veces con antecedentes, como les había dicho, a lo que se quería llegar con la estrategia 360, pero no en menos casos, no en pocas ocasiones se dio la lamentable situación que había sido a la primera y a la primera se le verificó ese hecho, se le mató. Entonces, en esta razón, lamentablemente, si no se llega antes, si no se dan medidas de protección, si no se saca al agresor del hogar, si no se saca las garantías correspondientes, si no se dan medidas de protección, esta cifra va a ir en aumento. Y miren, hoy día tenemos esas cifras aterradoras. ¿De acuerdo? Dicen que el feminicidio es la sexta, algunos dicen la quinta causa ya de muerte, entre mujeres entre 15 y 49 años. O sea, al 15% de personas, qué bárbaro, es una cifra que realmente nos genera un nivel de conmoción, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que trabajar esto, no solamente para sancionar, sino también para prevenir, para estar un paso adelante, para tratar de conjurar situaciones de este tipo que se puedan llegar a presentar. Entonces, ya les había dicho, el feminicidio íntimo se va a realizar en mayor número de casos porque es el fenómeno de relación de pareja. Luego el feminicidio no íntimo, en el que no hay una relación homicida entre el autor y la víctima. Y el feminicidio por conexión, que también les había anunciado, ¿cierto? En el cual se comete a una mujer, ¿cierto? Pero puede ser también en ayuda de otra mujer. Entonces, esto es bastante complicado en el Perú, que se han dado situaciones a partir de ellas que el Estado tiene que intervenir con varias instituciones para los efectos de anticiparse y frenar antes de que el fenómeno siga en aumento. ¿De acuerdo? Antes de que el fenómeno siga en aumento. En el Perú, me preguntarán ustedes, ¿cuál es el lugar que tiene las más altas estadísticas en temas de feminicidio? Y curiosamente, en el norte y en el sur del país hay muy buenas razones para pensar que el feminicidio está desbordado. Hay una cantidad importante de casos. Hay una cantidad muy importante de casos. Pero también acá estoy mirando unas estadísticas que yo se las voy a compartir. Estoy mirando en este momento unas estadísticas y esas estadísticas nos dicen que, por ejemplo, en Junín hay menos casos, como casi en Cusco, en Huánuco, en San Martín, etcétera, pero en el norte sí, en el sur también. Estamos hablando de 14, 15, 10, 12 casos, que es bastante importante. Muy bien, entonces, les había dicho que el bien jurídico protegido acá es la vida, pero hay una gran discusión respecto de esto, que algunos consideran que el feminicidio debe ser considerado un crimen de lesa humanidad. Hay una discusión allí, la Corte Suprema así lo ha pretendido poner en sus documentos que redacta, ¿cierto? En la coordinación, por ejemplo, de Red de Género y Salud, se considera que esta señora, Janet Fernández, se considera que es un crimen de lesa humanidad.
que el feminicidio es un crimen de lesa humanidad. Obviamente en Lima nos llevamos, pues, debe ser también por el número mayor de habitantes, la gran cantidad de casos de feminicidio. Estamos hablando de, según veo, casi 150 casos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora quiero con ustedes entrar un poquito en cuento cuando hablamos de qué tenemos que hacer para frenar un poco, para remontar un poco estas cifras tan duras, estas cifras tan fuertes que se están dando acá. Primero cambiar el chip. Cambiar el chip. Cambiar el chip, ¿qué significa? Quitar en la educación estereotipos de género. Porque muchas mujeres son muertas, muchas mujeres son victimadas, son asesinadas porque el varón, porque el hombre se considera superior. O la considera su cosa, su res nullium, su propiedad. Eso es posible. Frases como, por ejemplo, la que yo leí en un caso que le abrieron una investigación, decía, o sea, no puedes poner fin a tu relación, porque si la pones, ahí terminas. ¿De acuerdo? Solamente el año 2020, 2021, que se empezaron a dar feminicidios, la cantidad de casos que se dio fue importantísima, ¿no? Fue bastante grande. Hay algunas cosas que yo voy a solamente poner acá y tengo que recordarlas, y tengo que hacer un análisis exegético, que es lo que ya me toca hacer en este momento, análisis ya de norma que hay en el Perú. Se dice que es una muerte, el feminicidio es una muerte que se da de una mujer por su condición de tal, bajo una circunstancia establecida en la ley. O sea, muerte de una mujer por su condición de tal, bajo una circunstancia o en un contexto a continuación, ¿no? De violencia, de subordinación, ¿cierto? Pero cuando existe un vínculo de parentesco, no se debe allí entender tan así, sino verificar si es que ha habido una relación de otro tipo de la persona. A veces los feminicidios se dan cuando no aceptó a la víctima intimar, no aceptó una relación sexual solicitada, cuando el autor haya tenido una relación convenida, o cuando el autor tenga una relación que tenga hijos, ¿no? Entonces, hasta el acto de libera in causa, el hecho de haberse puesto en un estado de drogadicción, de alcoholismo, para cometer un hecho, si es que en ese estado de alcoholización, drogas, cometas un hecho, obviamente el hecho va a ser sancionado, obviamente el hecho va a ser castigado de todas maneras, porque si sabes que eres violento, si sabes que haces con el alcohol cosas que el día siguiente no te acuerdas, no debiste haber tomado. Y peor aún si tienes códigos o resentimientos. Entonces, como verán, los feminicidios en el Perú han ido en un momento vertiginoso. Miren, acá tengo algunos datos que me son aterradores, ¿no? En el 2015 solamente se dieron 86 feminicidios. En el 2016, 106 feminicidios. En el 2017, 130. En el 2018, 150. En el 2019, casi llegamos a 200 y en este año seguimos en aumento. Entonces, eso nos hace pensar, eso nos hace entender, nos hace analizar que en este delito, el feminicidio, lejos de bajar las cifras, están subiendo y se están cometiendo, ¿no? Entonces, acá, pues, es muy importante que analicemos esto, pero de una forma mucho más precisa. ¿Hasta acá preguntas, doctores? Por favor. ¿Ninguna? Hay psicólogos que dicen que feminicida es posible que tenga más bien una deficiencia de título afectivo, una deficiencia de tipo afectivo y por eso es que no soporta, por eso es que no tolera que le den un no como respuesta, ¿no?
Este tema, y ahora quiero entrar al aspecto complicado ya de esto, que es el tema de la prueba, el delito de feminicidio. Probar este delito es muy complicado, porque se tiene que probar no solo que la mató a la mujer, no solo que la mató a la mujer, sino que la mató en los contextos que he señalado, bajo esos contextos, ¿cierto? Entonces, eso, la única forma de probar es a partir de un análisis de indicios que nos van a llevar a hacer afirmaciones de cierto tipo, también con peritos especialistas en psicología, en psiquiatría, para que nos digan el perfil de la víctima. Y el perfil de la víctima, cierto, es un perfil que no siempre lo va a establecer el fiscal. Para eso se tiene que contar con un peritaje más o menos preciso, que solamente lo va a hacer alguna persona que tenga ese nivel de conocimientos. Entonces, ese feminicidio en el Perú, afortunadamente, solamente es el feminicidio íntimo. No tenemos en el Perú feminicidios de conexión, no tenemos en el Perú los feminicidios que yo les había contado que existían fuera, que eran los feminicidios de discriminación, los de las marras, por ejemplo. En el Perú no hemos llegado a eso. Tenemos feminicidios íntimos por parejas, por exparejas, por personas que se han visto rechazadas, etc. Pero hasta ahí llegan las pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender estos feminicidios íntimos y no íntimos. Porque el feminicidio íntimo, que ya lo expliqué, podría ser con otra lógica, con otra posibilidad. Entonces, hay que distinguir este feminicidio, el íntimo, el no íntimo, ¿cierto? Y verificar hasta qué punto se puede seguir trabajando en estas condiciones para lograr reducir. Es imposible lograr que se dejen de cometer feminicidios en el Perú. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que este fenómeno revierta y cada vez menos casos de feminicidio se den. ¿Sí? Debo hacer algunas afirmaciones respecto de que es uno de los delitos que más se está cometiendo, ¿cierto? Es un delito que no tiene barreras en cuanto a establecer edad, grado de instrucción, perfil psicológico, físico, verbal. No es tan fácil eso. Y en alguna medida también, ¿cierto? Se debe decir pues que hay una gran impunidad en temas de feminicidio. No es mentir afirmar que en Perú hoy día estamos hablando de una cifra negra arriba del 90% de casos de feminicidio. ¿Esto qué quiere decir? Que del 100% de casos de feminicidio que se cometieron, el 90% parece que ha facturado por todo, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas, doctores? Si no hay preguntas, vamos a hacer una recapitulación de las cosas importantes. Lo primero, que el feminicidio es un delito contra la mujer. La pueden realizar dentro del entorno íntimo o no íntimo, pero sí es un delito contra la mujer. Ya les dije en contexto de violencia de género, ya les dije en ese contexto que hemos graficado bastante, es un delito contra la mujer por su condición de tal. Las cifras que han ido en aumento en cuanto a las víctimas se deben en algún momento analizar para los fines de adelantarse a este tema. 700 feminicidios se han realizado en los últimos 4 años en el Perú. Es una cifra muy alarmante, muy preocupante como para ponerse a pensar, ¿sí? Entonces, les dije que íbamos a hacer unas conclusiones de esta sesión de hoy día, ¿sí? La primera es que el feminicidio es un homicidio que consiste en matar a una mujer en un contexto de violencia familiar, como es el código, en un contexto de discriminación de género o en una manifestación de hablar, estipular más tal vez de lo que se necesitaba decir. ¿Sí?
Ya les dije, las razones por las que se produce el feminicidio es cuando hay una violencia que no se detecta a tiempo, pero tiene que ver con los atributos de una persona en particular. Acá quiero, aparte de las cifras, aparte de las capturas que se han dado en el Perú, tenemos que entender este fenómeno como un fenómeno bastante complejo, un fenómeno de no fácil solución. ¿Sí? Muy bien. Acá sí, ¿alguna pregunta, por favor, para entrar con este tema? Muy bien. Ya para ir cerrando nuestra conversación de hoy día, yo lo que quiero es que estos delitos de género que han tenido oportunidad de mirar, las lesiones, la violación sexual, el tema de la trata y todo lo demás, esto van a estar bastante a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta. Estos casos son horribles, ¿no? El del campo algodonero, el de Querétaro, ¿cierto? Nos han llevado a entender ese tipo de situaciones. Muy bien. Yo creo que los aspectos genéricos del tema ya los hemos mirado, ¿sí? Ya solamente queda ya recapitulando, poner algunas diferencias, por ejemplo, que podrían darse entre el delito de feminicidio, ¿sí? Se puede dar sin ningún problema con las legislaciones de los asesinatos, ¿no? Vamos a analizar un poquito eso. El feminicidio hoy día tiene mucha afinidad con el asesinato. Además, está decirles que si esos contextos del asesinato concurren, la pena se incrementa. ¿De acuerdo? El feminicidio es un delito de estereotipo de género. Pero también, no voy a desdeñar, pueden existir supuestos en los cuales se ha motivado odio o desprecio a la mujer, ¿no? Pero normalmente no es así. Entonces, se le mata a la mujer, realiza una suerte de análisis de ese tipo para verificar estos temas que seguramente ya ustedes a lo largo de este diplomado los han conversado bastante. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Listo? ¿Me preguntas? Por favor. ¿Doctores? Hay algunas diferencias que vamos a poner finalmente, porque la descripción típica hoy día del feminicidio está en el artículo 108, pero el asesinato es distinto y el feminicidio es distinto. En el asesinato lo puede cometer cualquier persona, en el feminicidio solamente una mujer. El asesinato es un tema en el cual van a darse supuestos muy puntuales que en el feminicidio no están, pero si concurren los supuestos del asesinato del feminicidio, la pena del feminicida se incrementa aún más. ¿De acuerdo? Aún más. Entonces, vamos a analizar que uno de los países donde más se comete feminicidios es en México, pero es un tema que es relativo en realidad, ¿no? Porque bien, México tiene como 150 millones de habitantes. Entonces, es obvio que su tasa de feminicidios sea grande. En el Perú es muchísimo menos ese poder de parte de la aviación, ¿no? ¿Sí? Miren. Estoy mirando en este momento aterrador la norma que tenemos en el Perú y estoy viendo que es un calco
una copia, así, tal cual, de la norma salvadoreña. O sea, ni siquiera en el Perú, para copiar, hemos servido. Hemos copiado la legislación con pelos, señales y errores del Salvador. Pero hemos omitido una frasecita que en la legislación del Salvador sobre el feminicidio es clara. Los salvadoreños sobre el feminicidio dicen lo siguiente. Dicen, el feminicidio se entiende que se da cuando un hombre mata a una mujer por su condición de tal. Se entiende que la mata por su condición de tal cuando la muerte se ha producido en estos contextos. Acoso, violencia, lo que hemos visto. Entonces, en el Perú, hemos hecho una malísima copia. Hemos copiado lo de El Salvador, pero hemos omitido poner allí. Se entiende que se produce la muerte por condición de tal cuando se da un acoso, una utilización, o sea, en los contextos que vienen abajo. Así hubiera estado más clara nuestra norma. Pero copiamos la de El Salvador y quitamos esa frasecita que decía, se entiende que tal. Pero bueno, ya está. Ya está. Si no hay más preguntas, si eso no genera mayor controversia, ya yo no tendría mayores situaciones que decir, como solamente para ir cerrando, las agravantes del feminicidio, cuando se produce la muerte, se agrava, cuando se produce las circunstancias específicas del delito de asesinato, se agrava, cuando se realiza en el tema del feminicidio, también se va a agravar el supuesto en el cual concurran dos agravantes. Si concurren dos agravantes, la pena es cadena perpetua. ¿Sí? Muy bien, me parece que no hay preguntas. ¿Sí? Eso es lo que a mí me gusta de hacer una sesión en vivo, que la gente participa, que la gente interviene, que la gente discute, que la gente no acepta, no tolera lo que uno le dice y en todo caso busca qué cambiarlo. Pero bueno, acá ustedes para cualquier sugerencia adicional y ya no tengo nada más que decir el día de hoy, si es que ustedes no tienen las preguntas. Listo, doctor Fran. Tu ponencia estuvo muy claro. Bueno, yo lo entiendo muy bien, al menos a lo de mi persona, ¿no? Está muy claro y, bueno, agradezco su participación, su esfuerzo de poder estar aquí con nosotros. Sé que es una fecha bien complicada para todos, pero bueno, es lo que se dio. Doctor, entonces, sin más preguntas de los participantes, daremos por concluida la sesión de hoy. Doctor Fran, agradeciéndole más su participación en este diplomado. Y, bueno, Buenas noches. sí, doctor, adelante, por favor, bienvenido. Listo, muy buenas noches. Muchas Bueno, gracias. Entonces, no hay preguntas. ni una pregunta, Gracias. doctor, ¿no? No hay, ¿no? Ni una ¿Nadie? pregunta. Sí, escuché, pensé que ya. Listo, doctor. Gracias. Buenas noches con todos. Buen fin de semana. Buen feriado largo.